Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Santiago Zuleta. Como una extensión un poco a los tutoriales de técnica vocal que tengo en este canal YouTube para aprendices de canto, para maestros de canto, para directores corales, para pedagogos musicales, quiero añadir un capítulo especial que es no dedicado a la pedagogía vocal, sino a la llamada pedagogía de preorquesta, especialmente a lo que aportó a la pedagogía de preorquesta infantil el gran maestro y pedagogo Carl Orff. Entonces tendremos un artículo que originalmente escribí para la revista El Astrolabio, que compartiré aquí un poco a manera de audiolibro, llamado La preorquesta infantil, un saber grande para pequeños, y algunos videos posteriores llamados de la misma manera Un saber grande para pequeños, que mostrarán ejemplos de trabajo con preorquesta hecho con niños y que de alguna manera serán, digamos, las muestras prácticas de lo que aquí se plantea a nivel teórico. Espero les agrade y pues procederé a compartirlo a continuación. El artículo se llama La preorquesta infantil, un saber grande para pequeños. Dice así, como a manera de epígrafe, de introducción, una cita del poeta Antonio Machado, que además de poeta fue maestro y gran maestro. ¿Cómo puede un maestro o un pedagogo enseñar, educar, conducir al niño sin hacerse algo niño a su vez y sin acabar profesando un saber algo infantilizado? Es ese saber infantilizado y la conducta infantil del sabio lo que constituye el aspecto más elemental de la pedagogía. Una hermosísima cita sobre cómo de alguna manera tenemos nosotros mismos que recuperar nuestra alma de niño para desde esa alma recuperada podernos relacionar con el niño que está en un proceso de aprendizaje musical. Esto lo complementaba una bella cita inmortal del poeta y escritor Khalil Gibran, que decía: protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Procedamos pues. En primer lugar, la preorquesta infantil Orff y una breve historia de la misma. Entonces, a grandes rasgos, desde su primer momento de oro en la Grecia antigua y su presencia en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, la educación musical ha presentado en el mundo entero oscilaciones significativas. Si dejamos de lado por ahora el enorme universo de las que podríamos llamar tradiciones orales y nos limitamos a las sociedades en las cuales la transmisión de estos saberes ha estado de alguna manera sistematizada o escrita, es evidente que estas últimas han presentado momentos de mucho brillo, de mucho apogeo, como el que se presentó en la llamada polis griega, seguidos a veces por periodos que por una u otra razón histórica se manifiestan como más decadentes, más opacos, y en los cuales todo ese legado acumulado a través del trabajo de siglos parece desaparecer, parece oscurecerse. En la Edad Media, con su saber acumulado principalmente al interior de los centros religiosos de Europa, se presentó otro momento cumbre dentro de este proceso. Nuestro actual sistema de notación, así como la base de nuestros principios armónicos actuales, entre otros elementos, deben su origen a los aportes que nacieron durante este periodo histórico, que fue rico en momentos tan gloriosos como el surgimiento de la llamada polifonía, canto a varias voces, en la Catedral de Notre Dame de los siglos XII y XIII. Durante el Renacimiento y durante todo el periodo que la historia musical llama periodo de práctica común, toda una tradición ya codificada, ya enriquecida y compuesta por un cuerpo de destrezas y conocimientos cuyo eje giraba alrededor de las escuelas de música y la institución del trabajo coral, especialmente en las catedrales, se transmitió a lo largo de generaciones como un saber establecido, era el gran saber. Es el gran legado europeo, de la cultura europea, que evolucionó permanentemente en términos de su creciente riqueza interpretativa y de composición, pero que se mantuvo relativamente estable, quieto y conservador en los aspectos relativos
a la fundamentación pedagógica, a la forma como se transmitía y se perpetuaba a lo largo de los siglos. Hacia finales del siglo XIX viene el advenimiento de las llamadas revoluciones pedagógicas, influenciadas por la obra de Rousseau, enriquecidas por María Montessori, Piaget y otros grandes de la pedagogía, y esto altera necesariamente la forma de concebir la educación musical que tradicionalmente imperaba en Europa y que ya se había venido importando a los Estados Unidos y a algunos de los países de América del Sur. En Alemania particularmente, el señor Karl Orff, como uno de los primeros de las nuevas corrientes, y acompañado de músicos y pedagogos muy importantes como Emil Jacques Dalcroze, suizo, y Zoltán Kodály, húngaro, inició lo que llegó después a convertirse en un movimiento de crítica a la educación musical tradicional. Ellos emprendieron una tabula rasa, un decir, bueno, aquí viene una tradición muy grande, pero esto tiene una serie de objeciones que se le pueden hacer sin que sea, digamos, una especie de sacrilegio hacerlo. Un resumen de las objeciones que hicieron estos grandes de la pedagogía a los métodos tradicionales de enseñanza podría incluir los siguientes puntos. Ellos decían, bien, se trata de transmitir la gran tradición. Es un saber de evidente riqueza, nadie lo niega, pero muy específico y en esta medida parte de unas exigencias de excelencia relativamente altas. Era entonces, en cierto sentido, decían ellos, una pedagogía para los ya iniciados. El niño neófito, el niño explorador, el niño investigador, como lo llamaba la psicología de Freud, no se consideraba parte de ese proceso, se encontraba excluido y no se consideraba posible depositario de ese saber. Entonces, digamos que a pesar de lo evidente de sus grandes aportes de esta gran tradición, era una pedagogía para talentos. Número 2. Era un enfoque que resultaba centrado en unas actividades que serían excesivas o desmotivantes para los niños que no evidenciaran desde el comienzo unos talentos grandes, evidentes, ya que no se ponían al alcance del niño en general unos sistemas de destrezas y unos instrumentos y unos materiales instrumentales apropiados, serios sí y artísticos, pero que tuviesen en cuenta el gradual desarrollo de la musicalidad innata del niño, sus graduales etapas de aprendizaje, toda esta línea Piaget, ¿no? En esa medida era una educación de la asimilación y de la transmisión de conocimientos y no de la participación activa en el descubrimiento del universo musical. En este sentido uno podría decir que ellos estaban de alguna manera cayendo en algo que se había criticado desde la Grecia antigua, que era concebir la educación como el transmitir un líquido de un vaso al otro, como transmisión. Yo transfiero agua de un vaso al otro y en ese momento estoy educando. Entonces, esa gran crítica de decir aquí lo que hay es una actividad de despertar y no una actividad de transmitir, fue, digamos, la segunda gran objeción. Tercero, esta era una tradición que excluía como objeto de saberes musicales reales la gran riqueza del repertorio folclórico. Estaba basada de alguna manera en todo el eurocentrismo del repertorio europeo. Cuarto, jerarquizaba los temas, entre comillas, objeto de enseñanza, en términos de la evolución compleja cada vez mayor del material musical mismo. Y esto era una lógica que era, digamos, válida desde la creciente complejidad, pero no tenía en cuenta una reflexión que ya estaba presente en la pedagogía sobre el desarrollo evolutivo de las destrezas infantiles y las graduales etapas y formas de conocimiento del niño. Piaget, nuevamente. Consciente de todas estas carencias, Karl Orff se adentró en el siglo XX combinando su trabajo de compositor, que fue muy grande, Carmina Burana y demás, con el inicio de una investigación pedagógica profunda, seria, prolongada, que lo llevó especialmente junto a Dorothy Gunter a cristalizar sus ideas en la fundación del nuevo Günther-Schule en Múnich como un nuevo experimento de educación cuyas premisas generales podrían resumirse así. Esta fue la propuesta del señor Karl Orff. La música no es un arte cuyo modo de verdad esté compuesto de
conocimientos a ser transmitidos, sino de destrezas, de pulsaciones y de expresiones del espíritu propias de la naturaleza humana, cuya manifestación debe despertarse. La función de la educación musical, entonces, es crear un puente, un afortunado puente entre el niño y el universo sonoro. Número 2. No se enseña música sola ni música en abstracto. Por su naturaleza, el estudio de la música se compenetra necesariamente con el estudio del lenguaje, del movimiento y de la danza, en un todo cuyo divorcio solamente se traduce en el empobrecimiento de las partes. Tercero, no debe confundirse el desarrollo de la musicalidad con la enseñanza de las figuras de valor rítmico codificadas por la tradición de la escritura, que ya estaba presente. Tal enfoque solo produce lectores mecánicos sin un verdadero desarrollo de su alma sensible. Este es desafortunadamente un error que duró bastante tiempo en la pedagogía musical, confundir educación musical con educación de la literalidad, ¿sí? Lo cual sería comparable a confundir educación literaria con educación de la gramática, por ejemplo. No es en absoluto el mismo asunto. Cuarto, debe tomarse desde el comienzo al niño como un actor musical. El niño es un actor musical desde el primer día que se acerca al universo sonoro, ¿sí? Un investigador, ojo, Freud, un investigador del ritmo, del sonido, del timbre, del contorno melódico, armónico y de todos los elementos de la música. Y en esa medida se le debe hacer partícipe de procesos interpretativos y creativos que tengan una verdadera libertad artística. Quinto, para ser realmente musical, una educación a niños debe incluir tres elementos básicos, que se dan en momentos diferentes, pero también interactúan y se interrelacionan a lo largo del proceso. Estos tres elementos son imitación. El niño reproduce elementos sonoros de su medio o de su maestro en forma exacta o casi exacta. No es el todo de la educación musical. Ojo, esto es una gran confusión que se dio durante mucho tiempo, confundir imitar con educar, ¿no? Pero la imitación de todas maneras es parte. 2. Exploración. A partir de su mundo interior, de su fantasía, de sus inquietudes o de pautas dadas por un maestro, el niño reelabora o cambia en algún aspecto musical, en el timbre, en el ritmo, en la tonalidad, los elementos sonoros del exterior. Los reelabora y los rehace. Y tercero, improvisación. Necesariamente se nutre de los dos elementos anteriores, porque es poco probable que un niño improvise a partir de la nada. Siempre hay una pauta, lo que llamaba la gran pedagoga argentina, actualmente viva todavía, Violeta de Gainza. Hay una pauta, hay una consigna a partir de la cual el niño improvisa, ¿no? De todas maneras, como etapa cumbre, digamos, dentro del proceso, el objetivo es lograr las bases de una independencia musical y de una capacidad creativa propia. Por la relativa sencillez técnica y por sus características sonoras, se partía en la concepción de Orff de la preorquesta infantil como el medio musical adecuado a las primeras etapas de la educación musical infantil, bajo la premisa de que solamente haciendo música y comportándose de maneras musicales a través de un ensamble orquestal y de la observancia de sus convenciones, se desarrollan las sensibilidades y destrezas que posteriormente conducirán a un desarrollo artístico pleno, integral y susceptible de extenderse ya al aprendizaje de instrumentos más complejos en una orquesta sinfónica. Muy bien, habiendo concebido con tanta claridad qué era lo que quería dentro de su nuevo proyecto, y ya deseoso de encontrar un instrumental apropiado para esta enseñanza infantil, Orff incursionó en las tradiciones africanas, en las orquestas de gamelán asiáticas, estas orquestas de placas metálicas, y emprendió una búsqueda universal bastante amplia en búsqueda de ese hallazgo, de ese medio instrumental óptimo, hasta llegar a concebir sus llamados instrumentos de placa,
que son el instrumental Orff típico de los xilófonos, metalófonos, apoyados por instrumentos de viento convencionales como la flauta dulce y la percusión. La flauta dulce la llamaba recorder en el mundo americano. Y a partir de ahí, entonces él comienza un planteamiento que se nutre después, además de los aportes de Jacques Dalcroze, quien a través de su trabajo de Eurythmics ubicó en el cuerpo los fundamentos más profundos de la musicalidad, y de Zoltán Kodály, que aportó enormemente a la importancia de recuperar el canto folclórico como base de la educación musical. De alguna manera, Orff era un hombre bastante holístico y de mente muy abierta, y planteó obviamente su gran línea pedagógica, nutriéndose y reconociendo los aportes de estos grandes que lo acompañaban, ¿sí? Hoy esas tres tradiciones de todas maneras se interrelacionan en el mundo que las ha implementado especialmente, muy especialmente en el mundo anglosajón. En los Estados Unidos están muy presentes y se enriquecen mutuamente. Muy bien, en un video posterior continuaremos con el artículo mencionando algunas manifestaciones de toda esta filosofía en el medio americano. Y posteriormente, pues como les decía, miraremos ya en los videos prácticos la puesta en práctica real y el tipo de trabajo y el tipo de sonoridad que toda la propuesta del gran Orff, en que se traducía toda la propuesta del gran Orff.